Buenos días chicos, quien les habla es la profesora Marleni. Hoy vamos a trabajar el curso de Historia del Perú. Espero que se encuentren bien. Empezamos una nueva semana, como siempre, agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque nos permite un día más de vida, ¿está bien? Gracias a Él estamos sanos, gracias a Él, mamá, papá, toda nuestra familia está bien, así es que a la hora de despertarnos y a la hora de dormir debemos agradecer a quién, a Dios. ¿Está bien? Como les decía, hoy estamos lunes 4 de mayo del 2020. Ya, siempre haciéndoles chicos recordar las recomendaciones que siempre debemos tener presentes. La primera recomendación es lavarnos las manitos con abundante agua y jabón por 20 segundos, ¿está bien? Siempre a la hora de cuando vamos al baño, agarramos cualquier cosita, debemos lavarnos las manitos, es que hay que lavarnos constantemente. Y la siguiente es, chicos, quedarnos en casa. Lo mejor que debemos hacer es quedarnos en casa y así, pues chicos, estaremos salvos, ¿no? Dentro de la casita. Ahora, para comenzar nuestra clase de hoy, vamos a observar esta imagen. Ya sé que muchos ya me están diciendo que esta imagen es esta, que representa a tal lugar. ¿Está bien? ¿Qué nos dice acá? Observa la imagen y responde. Ya, a ver, ¿qué nos dice la primera pregunta? ¿Cómo se llama esta imagen? Muy bien, ya sé que ya todos lo han respondido. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿a qué cultura corresponde? Muy bien. Entonces, esa imagen está relacionado al tema de hoy que vamos a realizar. Antes de decir cuál es el propósito del tema de hoy, vamos a establecer nuestro acuerdo. El único acuerdo que vamos a tener el día de hoy es prestar mucha atención a la explicación que voy a dar. Y el propósito. Miss, ¿qué vamos a aprender durante la clase? Pues hoy aprenderemos a reconocer las manifestaciones de la cultura chavín. Sé que al observar las cabezas clavas, ya dijeron, sí, vamos a hablar sobre la cultura chavín. Muy bien, chicos, vamos a comenzar. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre la cultura chavín. Primero vamos a recordar quién fue su descubridor. ¿Está bien? Vamos a leer aquí qué nos dice. Su descubrimiento se realizó en 1919 por el arqueólogo Julio César Tello. También es considerado como ¿qué? Padre de la arqueología peruana. Aquí observamos a Julio. Mira, Julio César Tello considera la cultura chavín como la cultura matriz. Él dice que a partir de la cultura chavín se desarrollaron las demás culturas que encontramos en el territorio peruano. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde se ubica? ¿Dónde es su ubicación, pues, de la cultura chavín? Aquí observamos, aquí en el mapa del Perú, y acá es esta partecita. ¿Qué departamento está en la quisita? A ver, recordemos. Y nos dice acá, se desarrolló cerca de la Cordillera Blanca a orillas del río Mosna, en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari y departamento de Ancash. Es decir, ¿dónde se ubica la cultura chavín? En Ancash. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las actividades económicas que tenía la cultura chavín. Aquí tenemos dos actividades económicas. La primera y la principal actividad económica fue la agricultura. ¿Por qué? A ver, acá nos va a explicar. Nos dice que la base principal de la economía fue la agricultura. ¿Ves? Es por eso que la agricultura es muy importante para ese entonces para los chavines. Ahora, nos dice que la base principal o la fuente principal de su alimentación fue el cultivo de maíz. Es decir, que el maíz cultivaban en gran cantidad y lo consumían.
¿Está bien? Aquí observamos el maíz. Y muy aparte de eso nos dice, ¿cómo llegaban ellos a sembrar? Pues en ese entonces ellos crearon métodos ¿de qué? De irrigación. Es decir, que cerca a los ríos ellos hacían como canaletas para que pueda ir el agua, ¿dónde? A su siembra o a su cosecha, ¿no? O a sus chacras, que se puede decir. En ese entonces también, claro, sembraban el maíz en gran cantidad, pero también sembraban el camote, el oyuco, el ají, el maní. ¿Está bien? Pero la base principal que fue el maíz. Ahora vamos a hablar acerca de la ganadería. En la ganadería, ¿qué nos dirá en la ganadería? Mira, qué animalito encontramos ahí. Muy bien. ¿Qué nos dice? Desarrollaron la ganadería a base de los camélidos. Es decir, pues consideraba ahí, criaban la llama, la alpaca, la vicuña, entre ellos. Y también nos decía que criaban, ¿qué? El cuy. Ellos criaban el cuy, ¿no? Este animalito que en ese entonces existía y que ahora lo tenemos. A veces otros criamos también, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a las manifestaciones culturales. Aquí encontramos tres. La primera es la cerámica. Aquí era muy importante la cerámica. Pero ¿por qué, Misita, es importante la cerámica? Pues la cerámica era importante porque ellos lo utilizaban para difundir o para hacer culto a sus dioses, ¿está bien? Es por eso que ellos creaban su cerámica y eso le llevaban como ofrenda que a los dioses que en ese entonces tenían, ¿no? En ese entonces tenían pues al jaguar, al cóndor y a la serpiente, pero más representativo era el jaguar, es decir, el felino. Bien, es por eso que la cerámica llevaba. ¿Y cómo era esta cerámica? Nos dice que fue monócroma, es decir, que solo tenía un solo color. En ese entonces los colores que ellos usaban era el color marrón, gris o negro, o algo que se asemeje ¿qué? A la piedra. ¿Está bien? La forma, pues era una forma achatada o plana en la base. Su cuerpo era medio circular, como podemos observar en la imagen. Y nos dice acá, representa o presenta decoraciones con las representaciones de sus dioses, principalmente del felino, es decir, que en esa cerámica tallaban ¿a qué? A sus dioses, como podemos observar acá también. Muy bien. Ahora, vamos a ir a la arquitectura. Ellos eran grandes arquitectos y vamos a ver por qué y cómo construían. Nos dice que ellos utilizaron la piedra y el barro para sus construcciones. Entonces, es decir, que ellos a la hora de hacer sus templos, sus casitas, usaban ¿qué? La piedra o el barro, ¿no? Tal vez lo mezclarían en ese entonces. Y también nos menciona que los templos eran las construcciones más importantes para ese entonces. Y ahora vamos a ver por qué. El principal templo, se podría decir que en ese tiempo construyeron, fue el templo de Chavín de Huántar. Ya sabemos muchos, acá observamos. Pero ¿quiénes habitaban en este templo? Pues ahí habitaban los sacerdotes. Los sacerdotes decían que ellos se podían comunicar ¿con quién? Con los dioses. ¿Está bien? Decían, yo me comunico con los dioses. Es por eso que el pueblo decía, venía a los templos a traer sus ofrendas. Ahí llevaban pues los huacos ceremoniales, ¿no? Queremos hablar de la cerámica. Muy aparte de eso, llevaban también ofrendas, el maíz. Todo lo que sembraban llevaban como ofrenda en ese entonces. Y recordemos, o le hacemos recordar, chicos, que el templo de Chavín de Huántar se dividió en dos. En el templo viejo y en el templo nuevo. ¿Está bien? Pasamos. Ahora vamos a hablar sobre la escultura. Muy bien. Aquí encontramos las cabezas clavas. Las cabezas clavas estaban alrededor de las paredes del Chavín de Huántar, ¿ya? Y los arqueólogos mencionan que esto eran los guardianes del templo. Es por eso que estaban, ¿dónde? Alrededor del
templo. Muy bien, acá podemos observar, miren cómo es, ¿no? Tenía, mira, rasgos de felino. Ven. Ya. Ahora, el siguiente es el lanzón monolítico. A ver, chicos, imagínense, esto medía 4 metros y medio, ¿ya? Entonces, esto se encontraba ¿dónde? El interior del templo viejo. Les dije que en la anterior diapositiva se dividía en dos partes, pues este lanzón monolítico estaba en el templo viejo, ¿ya? Y también tenía una forma de una lanza. Podemos observar aquí la puntita, tiene forma de lanza. Ahora, el siguiente es la Estela Raimondi, ¿ya? Esta Estela Raimondi es una pieza de piedra en forma rectangular, ¿ya? Mide 1,98 m de alto y de largo y de ancho, perdón, mide 74 centímetros. Y aquí hace representación al hombre de las varas o de los báculos, ¿ya? Porque al costadito podemos observar que está sujetando algo, ¿ve? Aquí, ¿ya? Y por último tenemos a Obelisco de Tello, ¿verdad? Aquí, ¿qué nos menciona sobre esta escultura? Nos dice que es una pieza circular, es una pieza que estaba en el templo, se podría decir, en la plaza, se ubicaba en el medio de la plaza. ¿Y qué representaba esto? Aquí en esta escultura que tenemos ahí, está pues, ahí hacía representación a los dioses, al jaguar, a la serpiente y al cóndor, y muy aparte, ahí estaba pues también de la siembra, lo que ellos sembraban, el maíz, el maní, es por eso que se menciona o se puede decir que esto hacía una representación a la fertilidad desde entonces de la cultura chavín. Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar a la religión. En ese entonces era una religión, era teocrática. ¿Por qué teocrática? Porque estaba gobernada por el sacerdote. ¿Por qué por el sacerdote? Porque él decía que se podía comunicar con ¿quién? Con los dioses. Es por eso que habitaba en el templo de Chavín de Huanta. Él decía, yo me comunico con los dioses. Es por eso que la gente le tenía respeto en ese entonces. ¿A quién? A los sacerdotes. Porque ellos podían, dice, predecir los cambios climáticos, podían saber qué día va a ser buena siembra y qué día no. Y ahora acá vamos a hablar de sus dioses. Los dioses más representativos, se podría decir, era la serpiente, el cóndor y el jaguar, o como lo conocían como el felino, ¿no? ¿Esto cómo se les llamaba? Como la triada sagrada, es decir, tres, ¿no? La serpiente, el cóndor y el jaguar eran sus principales dioses, ¿no? Pero la principal divinidad que tenían era el felino. Y en toda su escultura lo representan a estos tres dioses. ¿Está bien? Y es por eso que también que en el templo de Chavín de Huántar iban a rendir homenaje, pues los chavines a estos dioses. Ya, chicos, bueno, todo el tema de hoy que hemos aprendido acerca de la cultura chavín. Espero que hayan aprendido y siempre haciendo recordar, chicos, quedémonos en casita para así estar sanitos, ¿está bien? Espero que se hayan divertido y hayan aprendido un poco, hayan reforzado ya lo que ustedes ya saben, porque muchas veces en los grados inferiores a ustedes también les han enseñado acerca de esta cultura. ¿Está bien? Es todo por hoy, chicos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte a la distancia. Sabemos que Dios les va a cuidar. Donde vayamos, siempre debemos encomendarnos a quién, a Dios, que Él siempre nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a mantener sanitos, ¿no? Bueno, chicos, hasta luego. Nos vemos hasta la próxima.